Hola, buenos días, buenas tardes, buenas Buenas noches. tardes, buenas noches, buenos días, Julia. ¿Cómo estás? Estoy muy contenta porque tenía muchísimas ganas de traerte este libro, pero como bien sabes, a punto he estado de no traértelo porque me intimidaba Ujú. también mucho. Sí, o sea que ha estado en la cuerda floja, pero aquí está. Sí, sí, sí. El libro en cuestión, el ladrillo en cuestión es Say Nothing o No digas nada de Patrick Radden Keefe, que es un hermoso ladrillo aquí lleno de post-its y notitas y cosas así, que yo personalmente he estado como 2 años persiguiendo aquí en Irlanda de una forma muy patética, porque no es que tuviera que rebuscar debajo de las piedras para encontrarlo, estaba literalmente en todas las librerías, pero yo estaba esperando como un momento, una señal, un venga, que puedo enfrentarme a ese monstruo. Y no sé, la verdad, estaba muy confundida. Yo no sé por qué le temía tanto, porque es que ha sido una lectura tan fácil para las 500 y pocas páginas que tiene. Wow. Y ha sido entretenido. Bueno, no sé si la palabra es entretenido. Lamentablemente sí, porque es que a mí me habían dicho, una de las cosas que me había convencido para finalmente probar a leerlo, fue un comentario al estilo de, jope, se lee con la facilidad con la que te tragas un true crime de estos de Netflix, que empiezas y no puedes parar. Y yo pensaba, bueno, pues ok, no lo sé, no estoy segura. Aparte que a mí me interesaba mucho enterarme un poquito, no hemos dicho nada de qué vale este libro. Bueno, Say Nothing o No digas nada hace un recorrido de los 30 años de conflicto en Irlanda del Norte, periodo también conocido como The Troubles. Y a mí ese periodo me interesa muchísimo, aunque yo no esté viviendo en Irlanda del Norte, sino en Irlanda. Pero claro, yo pensaba, bueno, pues si me están diciendo que se lee como un true crime y cuando tú le das la vuelta al libro y lees la cubierta, te lo venden como, sí, todo se inicia con este casito en particular de un secuestro de una persona. Yo me temía que iba a ser como, bueno, sí, sucede en los Troubles, pero podía haber sucedido en cualquier otro momento, no me voy a enterar de nada. Pero es que no, es que no solo te lo bebes, sino que real que hace un recorrido de los 30 años a través de distintos personajes y te vas ahí metiendo en todo el meollo. Entonces, yo solo puedo aplaudir a este señor, porque es que muy buen trabajo. Qué bueno. Y qué interesante porque es verdad que al menos yo no tengo ni idea del conflicto de Irlanda del Norte o de Troubles, como dices. Como que he leído alguna cosa, al final sí que hay bastantes productos culturales que tratan este tema, pero que yo no he llegado a profundizar mucho en este asunto. No, yo igual, no. Hay mucha película, mucho documental que te puedes ver sobre el tema, pero yo me los he visto a posteriori. Y de hecho Ujú, no he visto tanto. Me he visto, después de leerme el libro, me vi una peli que se llama En el nombre del padre, que ujú. está basado en un caso real. Y bueno, pues por supuesto está bastante ficcionado, ficcionalizado, como sea, pero estaba interesante. Y hay un par de documentales que también suenan bastante prometedores, pero bueno, en este caso en concreto, es que es un comentario complicado el de este libro, porque yo soy consciente de que si me ha encantado tantísimo, es que la palabra, es que ya es telita, que yo estoy hablando de encantar una cosa sobre un conflicto bélico. Ujú. Bueno, no sé si se categoriza como bélico, o sea, es como muy enrevesado la movida de Irlanda del Norte. Pero es que por cómo está escrito, que realmente te lo bebes, o sea, no hay nada de ficción, es realmente seguir los 30 años de conflicto, lo que O pasa que el sea, has autor... estado comprobando que está documentado. O sea, no es. Bueno, es que si el libro son 507 páginas, te puedo decir aquí que en la página 405 empiezan las notas. Wow. La audiencia no puede advertir esto, pero si tú miras, David, ves aquí una hermosa selección de páginas que harían las delicias de tu mente obsesionada con Completamente. las notas. De hecho, es que es muy curioso, te quería comentar esto. El libro está escrito de una forma que suena un poquito como a ficción, pero porque suena como muy narrativo la forma en la que está contado. Ujú. Pero cuando el autor habla de
por ejemplo, de los sentimientos de la persona en concreto que estás siguiendo, tú te puedes ir al final, a las notas, buscar esa página en concreto, decir, espérate, Wow. ¿qué quieres decir con que no sé quién se sintió un poquito confuso con esta cosa? Y te vas a la página y probablemente te encuentres, página 46, confuso por esas cosas. Y una nota de dónde, de qué entrevista, de qué película, de qué periódico se sacó este hombre esta Bueno. frase. Entonces, en ese sentido, es como súper concienzudo, por mucho que tú te lo estés leyendo y digas, madre mía, es que está acabando este hombre los capítulos en malditos cliffhangers. Y claro, si tú eres una persona como yo, que te abordas este libro con cero conocimiento, es divertido a la par que terrorífico ver que estás devorando el libro con una sensación de como alguien me spoilea ahora mismo la historia de Irlanda del Norte, le reviento. Es una sensación rarísima. Como la mejor clase de historia del mundo en la cual no querías que nadie te adelantara el siguiente capítulo. Es que por eso se lee como un true crime. Igualmente tú te pones un true crime en Netflix y dices, esto está documentado, esto se sabe, te puedes meter en internet y ver perfectamente cómo acaba la cosa. No lo haces porque estás disfrutando cómo se te cuenta. Y es que este libro es igual. El libro empieza con las... Tú eres de las que entonces no busca nada, ¿no? Es que yo conozco mucha gente que, de hecho, lo que no le puede... O sea, le puede la ansiedad y busca... Ah, ¿sí lo haces? No me lo puedo creer. Es que me tuve que controlar. Es que ha sido muy divertida esta lectura. Es que lo siento mucho. Lo siento mucho, audiencia, porque de verdad, los Troubles no son divertidos, pero este hombre, de verdad, es que creo que este podcast en particular necesita como unas banderas rojas así ondeando de potencial frivolidad sobre un tema bastante turbulento, pero que aquí la lectora lo ha vivido, pues eso, con esa... Igual tú te ves un true crime y estás ahí siendo partícipe de algo muy... ¿Cuál es la palabra que acabo de decir? ¿Frívolo? Sí, es un espectáculo súper frívolo porque es en plan, estas personas existieron, estos sucesos existen. De hecho, los Troubles vienen de conflictos mucho anteriores y yo leyéndolo pensaba, madre mía, es que me falta contexto. En realidad, si tú lees este libro, no te sientes perdido en ningún momento, pero es verdad que te despierta la curiosidad de decir, sí, esto es el conflicto en Irlanda del Norte que va desde el 68 al 98, pero es que esto viene de antes. ¿Cuándo se creó Irlanda del Norte? ¿Qué pasó en la Guerra de Independencia? ¿Desde cuándo existe el IRA? Entonces, como que te despierta mucha curiosidad y creo que en ese sentido el autor es como... Que el IRA es, digamos, el grupo terrorista que quería la independencia, ¿no? Sí, entre muchísimos. O sea, si simplificas la historia, sí, el IRA es el que más suena y demás, pero es que incluso dentro del IRA eso es absolutamente demencial. Lo siento por el capacitismo, pero es que no es el IRA y punto. Es el IRA que surgió muchísimo antes de los Troubles y en ese propio periodo histórico está el IRA provisional o los probos, está el IRA oficial o los stickies. Después, pasados los años de conflicto, cuando por fin parece que llega la paz, todavía hay como un remanente de gente que es en plan, ¡me niego! ¡Yo me mantengo! Y se hacen llamar el IRA real o auténtico y es como, señores, el otro día cuando estaba intentando tomar algunas notitas sobre el IRA, ese último, el IRA real o auténtico, digo, es que me está dando todo una sensación, como cuando empiezas a ponerle nombre a los documentos de Word o lo que sea, de versión final, barra baja, por seguir con la frivolidad. Esta sí que sí. IRA sí que sí. IRA final, barra baja 02. Pues así, o sea que... Como persona española ajena a todo esto, claro, si intentas de verdad ponerte como súper tiquismiquis con los detalles, es como, no puedo, no entiendo, no comprendo. De hecho, muchas veces desde fuera, en general, se intenta reducir el conflicto como a una guerra entre religiones,
Y es como, no, es que es muchísimo más enrevesado, porque en un lado tienes a los unionistas en Irlanda del Norte, unionistas que a su vez son en su mayoría protestantes, también son lealistas, también O sea, los incluyen a las... unionistas lo que quieren, entiendo, es unificarse con Irlanda, ¿no? Irlanda del Norte, No, que según... Ah, ¿no? no, es que es muy confusa esto para un Vengo ajeno. súper documentado. Exacto, es que los unionistas son los que están contentos con que Irlanda del Norte sea parte del Imperio Británico. Los nacionalistas son los que se consideran irlandeses en Irlanda Wow. del Norte. Entonces es eso, como que si te pones realmente a ver los distintos bandos, podrías hacer como toda una ristra de nombres para el primer bando, toda una ristra de nombres para el segundo. En el bando de los nacionalistas, la inmensa mayoría son católicos. Después es curioso porque durante los Troubles, en Irlanda del Norte había 1 millón de protestantes y medio millón de católicos. ¿Qué pasa? Que en algunas de las ciudades más grandes de Irlanda del Norte, por lo general te encontrabas mayoría católica. Y curiosamente esa mayoría no tenía ningún tipo de poder, había discriminación laboral y de vivienda y ningún tipo de representación en el poder político para los católicos, y así es como empezó un poco el bullicio este de al principio vamos a empezar a quejarnos de forma pacífica. Vamos a embebernos de este espíritu de derechos humanos, de quejas estudiantiles y demás. ¿Qué pasa? Que ese tipo de representación, de intentos de representarte de forma y defenderte de forma no violenta, se encontraron enseguida con un ataque violento por parte de las fuerzas policiales de Irlanda del Norte, que eran en su mayoría, pues eso, ingleses, protestantes y demás. Entonces es demencial intentar seguir el proceso. Y lo que hace este hombre súper bien es que elige como una serie de figuras clave a las que va a seguir en el proceso de los 30 años. ¿Qué pasa? Que tampoco es un relator. ¿De qué época es? O sea, los Troubles duran desde el 1968 a 1998, que es antes de ayer. Y claro, y además ahora, si te pones a... O sea, como que la forma en la que llegaron a la paz fue un poco por agotamiento, una cosa de, tío, han pasado muchas cosas, han pasado muchos años, se han perdido muchas vidas y no se ve un claro vencedor ni de un lado ni del otro, porque Claro. Aunque pudieras pensar, pues mira, el bando británico tiene más poder, más fuerza, tiene el ejército, que en teoría tenía que ser parcial, pero desde un primer momento parecía ir en contra del bando católico y nacionalista, y por supuesto del IRA. Se llegó como a esa cosa de solo se están perdiendo vidas, así que progresivamente vamos a movernos hacia algún tipo de pacto de paz que, bueno, pues sí, se llegó a eso, pero las tensiones realmente ahí arriba no se han solucionado. Claro. Y ahora es súper curioso analizarlo con el Brexit, porque es como, se va a liar parda. Es que de hecho, esto que dices de que, digamos, acabó al menos la vía violenta, ¿no? O la vía del terrorismo, me recuerda a... Porque, claro, doy la casualidad que cuando me dijiste que estabas leyendo este libro, yo te dije que me había empezado un curso online de terrorismo y contraterrorismo. Es que de verdad. Justo lo había empezado en la pandemia y lo dejé y lo retomé y ya lo he terminado, o sea que ya podemos decir que soy certificado en terrorismo. Graduado en terrorismo. Es que No, en perfecto realidad timing. es un curso de introducción, pero sí que es verdad que una de las cosas que me ha parecido muy curiosa de descubrir en el curso es que hay pocos estudios que hablan un poco de las probabilidades de victoria o de conseguir los objetivos políticos que tienen los diferentes grupos que ejercen el terrorismo. Y hay un estudio en concreto de Max Abrams que se llama, en inglés, ¿Por qué el terrorismo no funciona? Y entonces hace un análisis de la lista completa de lo que se consideran organizaciones terroristas internacionales o extranjeras por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y analiza un poco cuántas de estas han conseguido alcanzar sus objetivos políticos, cuántas, digamos, han triunfado.
Y lo curioso es que de 42 objetivos políticos que analiza, solo el 7% se consigue. Eso es nada. Claro, entonces muchas de las cosas que se hablan es si estos datos son reales, porque hay otros estudios que también hablan de en torno al 10%, hasta qué punto, o sea, ¿por qué se llega a eso, no? O sea, si realmente las probabilidades de éxito son muy pocas, ¿cómo se llega a ejercer o a hacer terrorismo pensando que se va a conseguir algo? O si realmente esos objetivos políticos acaban siendo, no sé si secundarios, pero al final acaba habiendo otros objetivos de por medio de visibilización o de lanzar un mensaje, o no sé muy bien de qué puede ser. Y habla mucho de que precisamente la variable clave para que tengan éxito los grupos terroristas es la selección de objetivos en cuanto a quién, digamos, van a atacar. Y dice este estudio que aquellos grupos que atacan más a civiles que a objetivos militares es más probable que fallen. Claro. Es que, de verdad, no me va el cerebro lo suficientemente rápido porque he pensado como en 14 cosas que decirte mientras que ibas hablando. Pero, claro, es que en el caso de Irlanda del Norte, el caldo de cultivo yo creo que era como... O sea, era prácticamente inevitable que algo así sucediera. Es en plan, ahí hay una carga de colonización, estás atacando a una minoría en aquel momento, que parece que ahora mismo en Irlanda del Norte los católicos son mayoría. O sea, los números han ido como cambiando. Y ese maltrato y acoso continuo era como, es que, ¿qué esperas, amigo? O sea, algo va a pasar. Sobre todo cuando están intentando hacer marchas de derechos civiles y de forma pacífica, y esto es con lo que se encuentran. Una cosa que me llamó mucho la atención cuando estaba empezando el libro era... Yo no tenía como una idea de cómo se presenta el IRA. Es como un nombre que lo escuchas y te asusta, como un poco esos ecos de ETA también, que te quedas como, vale, cosas pasan ahí arriba. Pero es que me llamó mucho la atención un fragmento al principio del libro en el que el autor habla un poco bueno, pues eso, el IRA ya existía de la época de la guerra civil y de la independencia de Irlanda, pero tenían como mala fama, tenían como fama de gente de como una organización que rara vez conseguía nada y que encima tenían como el estigma de esta gente se hace volar por los aires a sí mismos. O sea, fallan continuamente. ¿En qué año fue más o menos cuando empezaron? El IRA, yo creo que fue como o sea, el año que se marca como el más sangriento es el 72, pero el inicio del IRA versión 0.000, mira, de hecho ya me está diciendo, conocido como el Old IRA, data del 1919, The Original Irish Republic Army. Es que es súper interesante que... Y era, claro, una cosa que sucedía en Irlanda en su conjunto. Lo que pasa es que en este caso se focaliza ahí arriba. Claro, aquí hay un autor también que se llama David Rapoport, que habla de... obviamente esto luego tiene muchas críticas por lo visto y ha sido como cuestionado, ¿no? Pero simplificando mucho habla como de 4 olas en la historia del terrorismo. Uy. Y que cada ola más o menos dura entre 3 y 4 décadas. Madre mía. Y la primera es la ola anarquista, que empezó en 1880, más o menos. La anticolonial, que yo creo que va un poco en línea con el inicio del IRA, que habla más de autodeterminación o liberación de ciertos territorios. Y justo David Rapoport la establece alrededor de los años 20. Ah, míralo, sí. Totalmente. Y luego está la nueva izquierda, que es alrededor de los años 60, y finalmente la ola del terrorismo religioso, que empezaría alrededor del 79. Pero al final es curioso que el IRA coincide con esta ola anticolonial, pero igualmente ha sido capaz de sobrevivir o de transformarse durante muchas décadas hasta casi, como decías, el día de ayer. Sí. Y de hecho, ya te digo que simplemente en los Troubles había particiones que ni siquiera se ponían de acuerdo entre ellas, como que una tenía una tendencia más política que creo que acaba como convirtiéndose en el Sinn Féin, el partido político. Que ahora están en el gobierno o... Sí. Y tienen tanto representación en Irlanda como en Reino Unido.
Ah, qué fuerte. Pero Claro, aquí tremendo. es que hay otro estudio aparte que no habla tanto de, digamos, por qué el terrorismo no funciona, sino cómo terminan los grupos terroristas. Y es un grupo de RAND, se llama, que es una organización que investiga diferentes temas políticos. Y esta organización hizo un estudio de cómo terminan los grupos terroristas y además de reforzar un poco la idea de que en general los objetivos políticos de las organizaciones no suelen alcanzarse, hicieron un análisis también de cómo habían terminado estos grupos terroristas y decían que en la gran mayoría habían terminado, en un 43% de los que analizaron, habían terminado porque acabaron uniéndose a un proceso político, al proceso político, se acabaron, digamos, casi podemos decir también el tema de ETA, ¿no? ETA acabó disolviéndose y bueno, pues está como se les pedía, formando parte del sistema político a través de la democracia y el segundo motivo más grande, con un 40%, es que tanto las agencias de inteligencia o la policía local acaba arrestando o matando a todos los miembros o a suficientes miembros como para terminar con el grupo, ¿no? Pero estos son los dos motivos principales, que yo entiendo que al final el IRA ha ido también un poco por ese que comentábamos de la línea más política y de dejar la violencia por... Sí, sucede de una forma súper progresiva y lenta y con un montón de conflicto interno, por lo que he podido entender en el libro. Y una de las cosas que es que le fascinaba como mucho analizar al autor, porque él elige como unos 3 personajes clave que seguir a lo largo de los años. ¿Qué pasa? Que los 3 personajes están relacionados con el IRA, o sea, ahí de imparcialidad -3. De hecho, es que es muy complejo. O sea, Patrick hace como un muy buen trabajo de documentación y básicamente como de sustentar todo con datos, no en plan, esta es mi opinión. Lo que pasa es que es complejo de leer porque es todo como tan digerible y tiene un tan buen ritmo que dices, me estás vendiendo la moto, o sea, me estás vendiendo lo que te apetece. Y él lo dice abierto. ¿Estás diciendo que te vas a apuntar al IRA? No. Al IRA real. IRA real. No, pero es muy difícil leerte el libro y no decir, a ver, lo entiendo, porque es que me estás contando muy poquito del lado protestante. De hecho, cuando se centra en alguna figura como del ejército británico, es en plan, menudo pedazo de cretino, gracias por esta información. Y una de las cosas que le fascinaba mucho analizar al autor, porque, atención, a este hombre que tiene unos apellidos muy irlandeses, y yo pensaba, claro que sí, me voy a leer un pedazo de ladrillo de un autor irlandés, es estadounidense. Y yo no me lo puedo creer. Entonces estuve buscando y sí, tiene ascendencia irlandesa, pero el señor tenía 0 interés en Irlanda. Al señor se la bufaba, no le interesaba nada. Yo en plan, no me lo puedo creer. Me he leído esto con una pasión y resulta que el hombre no es ni irlandés, ¿qué cojones? Pero es que por lo visto lo que le convenció para contar esta historia y de esta forma tan no diré hermosa, pero tan digerible y tan bien hecha, un día se topó con la esquela de una mujer que había pertenecido al IRA. Y por lo visto la esquela, o sea, nombraba ahí algunas de las cosas que había hecho y el hombre se quedó en plan, ¿qué? ¿Qué cómo? ¿Quién es esta mujer? Dolores Price. No lo estoy españolizando, es que el nombre se escribe Dollars, pero real que he escuchado cómo se pronuncia y suena a Dolores. Y de hecho es la persona que aparece en la portada del libro, que yo he estado añitos detrás de esta portada pensando que era un chiqui muy joven, tapado hasta casi las cejas. Pues no, es Dolores Price, la persona que aparece en la portada, en la cubierta, en español y en inglés. Bueno, pues este hombre se topó con la esquela de esta mujer, alucinó y dijo, perdona, qué pedazo de vida, vamos a mirar más. Y empezó a interesarse como por otras figuras también del IRA y así acaba contando esta historia. El libro, que no lo he dicho, y llevamos ya un buen rato hablando, no empieza ni con la figura de Dolores ni con ningún otro personaje del IRA. Empieza en 1972, que es el año más sangriento del conflicto. Este buen hombre decide empezar el libro con el secuestro de una mujer llamada Jean McConville, madre de 10 hijos,
madre soltera. Wow. Bueno, soltera no, ¿cómo se dice? Viuda. Que de hecho vivía en el momento del suceso, vivía en los épicos edificios, el complejo de viviendas Divis, que no te sonará, pero yo en el momento en que lo mencionaron como si fuera algo súper reconocible, dije, espérate, que va a ser lo que estoy pensando. Porque yo me había visto una película que se llama 71 y habla del conflicto en Irlanda del Norte, y justo... esa película sigue una noche de un soldado inglés que se ve ahí solísimo en medio del caos y acaba como que el epílogo de la película sucede enteramente en ese complejo de edificios, como que es súper icónico. Y en el momento en que empecé el libro dije, no me lo puedo creer, ¿va a ser ahí? Sí, es ahí. Ahí vivía Jean McConville con los 10 niños. Y en una noche de diciembre, de repente, llaman a la puerta y una panda de gente encapuchada, pero que algunos de los niños son capaces de reconocer como, perdona, algunos de esta gente son nuestros vecinos, ¿qué está pasando? Wow. Se llevan a la madre, la secuestran y nunca más se vuelve a saber de ella. Y así empieza el libro. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es el 72, pero a partir de ese capítulo te retrotraes un poquito al principio del conflicto, vas saltando entre distintos personajes y de vez en cuando te van, remonta a ¿qué pasó con los niños? ¿Dónde fueron acabando esos 10 niños a lo largo del conflicto? Y hacia el final del libro, no voy a spoilear, aunque esto sea historia, y si tú buscas a Jean McConville en Wikipedia te va a contar ya directamente todo, pero hacia el final del libro, todos estos personajes de los que te han estado hablando acaban teniendo relación con ese suceso en concreto. Y claro, como persona ajenísima, tú estás ahí viviéndolo, o sea, pero porque la narrativa... te captura, da igual que sea el momento del secuestro, como la infancia de esta otra persona que se unió a Lyra y al principio era una persona con muchísimos valores y creyendo en el poder estudiantil, pero de repente se enfrentó a la violencia, tal. Todos los retratos de los personajes son completamente cautivadores, entonces estás ahí en plan, no puedo parar. Y el hombre, de repente empiezas un capítulo nuevo y retomas con alguien y dices... ahí sigo, o sea, no puedo. Es tremendo. De Bueno, verdad. pero también en cuanto a que incluso puedas entender la motivación, yo creo que, o sea, que es normal, ¿no? Al final es que la diferencia entre un grupo terrorista y uno que no lo es el cómo intentan adquirir o cómo intentan alcanzar un objetivo político. Y obviamente, pues dices, no, pues esta no es la manera, ¿no? No es la manera de ejerciendo la violencia, ejerciendo el terror o creando terror entre la gente, pero igualmente puedes estar de acuerdo con lo que quieren alcanzar al final del todo. Sí, y de hecho es como muy complejo porque cuando vas leyendo el libro entiendes que se ponen límites. Es como, no queremos, o sea, no es que empiecen con la violencia en plan queremos matar. No, vamos a atacar puntos en concreto donde podemos dañar la economía, damos avisos para que no haya pérdidas humanas. ¿Qué pasa? Pues que bueno, así empiezas, pero es que pues se convierte como también en intraviolencia en el propio grupo, porque es como, perdona, ¿tú te uniste a Lyra y ahora estás con duditas? No me jodas ahora, te matamos. Entonces es como, no puedes, es un generador de violencia que va a más y a más y a Claro. más y a más. Pero es muy curioso porque cuando el autor se interesa por estas figuras en concreto, por Dolores Price y su hermana, se interesa también por otro guerrillero que se llama Brendan Hughes, por otro tipo llamado Jerry Adams, que yo estaba leyendo el libro, contentísima, en plan, ¡nombres! No sé quiénes son, serán cualquiera. Jerry Adams... te lo meten así con calzador como persona no irlandesa versada cero en política y lo introducen como, ¡ay, qué gracioso! Están Brendan y Jerry. Brendan es como el cabeza loca violento, Jerry también está en el Lyra, pero él no se mancha las manos, él es como más cabeza fría, meticuloso, estratega, tal. Y tú sigues leyendo
y viendo la evolución de estos personajes durante los años. Por supuesto, acaban algunos en la cárcel, otros no, etcétera, etcétera. Y Gerry Adams fue el presidente del Sinn Féin durante años y años y años y fue uno de los facilitadores del final del conflicto y de la paz. Es una persona que te tiras ahí 300 páginas leyendo cómo está desde los inicios en el IRA y se convierte casi en una... O sea, claro, como... Si tú lo lees como lo leo yo, que no sabes nada, es hasta cómico porque esta persona ha negado por activa y por pasiva que haya pertenecido jamás al IRA. Y te has leído 400 páginas de, pero que hay fotitos. Pero incluso a día de hoy entonces sigue diciendo que no... Completamente. Y sí, bueno, y es que, eso sí, te pones a buscar un poquito de esta persona, te spoileas todo el caso del libro y todos estos misterios, pero es que yo iba alucinando y yo estaba como, perdona, pero que esta persona estaba en el Congreso ayer, pero ¿qué? ¿Que esta persona llevó a la paz? ¿Qué me estás contando? O sea, hay un capítulo en el que le meten en la cárcel, no sé si por primera o por segunda vez, y de su boca te cuenta literalmente cómo su estrategia fue negar continuamente que él era Gerry Adams. Y tú lo lees y dices, pero vamos a ver, ¿te ha pillado? O sea, ¿cómo vas...? ¿Qué me estás contando? O sea, creo que tengo el fragmento por aquí, a ver si te lo... Yo... Es que entiendo que no se lee... La historia no es tan cómica como se lee, pero para mí, como persona que estaba fuera de todo esto, es como, pero hay una comedia completamente involuntaria en este libro que no puede ser. Es muy gracioso porque la figura de Gerry Adams la introducen en el libro a la par que la de Brendan Hughes, que también es una persona que entró muy joven en el IRA, pero a Brendan Hughes lo describen como casi como un cabeza loca, como siempre en el campo de batalla, una persona que además la policía y las fuerzas británicas eran incapaces de identificar, o sea, no había foto, habían escuchado hablar del tal Brendan, sabían que tenía poder, pero no sabían ni qué cara tenía. Y por su lado también estaba pues Gerry, un cabeza fría, muy meticuloso, como siempre, sin mancharse las manos, pero siempre metido en el conflicto, y de repente le pillan. Y entonces dice así: tras ser arrestado, no había querido admitir que él fuera efectivamente Gerry Adams y se había inventado un seudónimo, Joe McGuigan, insistiendo en que él se llamaba así. Lo condujeron hasta un cuartel de la policía para interrogarlo y al final apareció uno de los pocos agentes de la policía del Ulster que le conocía de vista y dijo, sí, ese es Gerry Adams. Pese a ello, Adams siguió insistiendo tozudo en que se habían equivocado de hombre. Desde hacía un tiempo, Adams venía dándole vueltas a posibles técnicas de contrainterrogatorio. Me había agarrado a la treta de negarme a reconocerme que yo era quien era, como una forma de ponerles la zancadilla, recordaba Adams después. Afirmando una y otra vez que yo me llamaba Joe McGuigan, quería pensar que frustraría el interrogatorio, complicándoles las cosas en este punto en concreto. Le pegaron, pero Adams no soltó prenda. Intentaron recurrir al truco del poli bueno poli malo. Uno de ellos se puso completamente fuera de sí, sacó el arma y amenazó con pegarle un tiro allí mismo. Pero otro agente logró contenerle. Adams no se vino abajo. Solo cuando tuvo la impresión de que el interrogatorio tocaba a su fin, reconoció entonces lo que todos sabían ya, que él era Gerry Adams. Los interrogadores llevaban tanto tiempo discutiendo con él por algo tan simple como cuál era su nombre verdadero, que Adams había logrado su objetivo de no decirles nada importante. Lógicamente, a esas alturas mi estrategia no era ya más que una payasada, pero me pareció que gracias a eso había conseguido un punto de apoyo, una muleta con la que soportar sus preguntas, diría después. Guardar silencio era la mejor política. Dicho de otro modo, que ellos conocieran mi verdadera identidad carecía de importancia. Yo no podía responder a sus preguntas, puesto que no era quien ellos decían que era. Y esto es solamente el fragmento de cuando le pillan la primera vez, pero es que ese fragmento es tan identificativo de esta personalidad a lo largo de los años, negando absolutamente todo. O sea, tal personaje que, claro, yo estaba alucinando. No hice el ejercicio. Pero claro, por ejemplo, de este interrogatorio no hay pruebas. Eso es lo que me pregunto. Es en plan, lo tenéis encarcelado, con una condena. O sea, Gerry Adams, digamos, sí que sabemos que ha estado en la cárcel. Sí, pero claro, nunca, jamás... Ha confesado. Ha confesado, sí, yo estuve en el IRA. Entonces, esa pequeña
pizca de información nunca jamás se ha confirmado, pero vaya, en todos sus años de carrera política. Y de verdad, es que me parece... o sea, es que tiene, o sea, todos los ingredientes para un true crime totalmente. Es alucinante. Después, por ejemplo, al personaje de... ¿Ves? Es que yo hablo de personaje. Pero porque la forma en la que se me han presentado estas personalidades es con unos giros de guión, con unos momentos históricos que dices, ¿qué? Hay un momento en el que al otro, comandante de la guerrilla del IRA, a Brendan Hughes, en efecto, le meten en la cárcel. Pero es que también hay un capítulo de cómo escapa y eso es una película ya en sí. Pero es que después, no contento con haber escapado, empieza durante unos años a hacerse pasar por vendedor de juguetes con el alias de Arthur McAllister y al cabo del tiempo le pillan y tú estás ahí como en plan... O sea, tú estás leyendo y dices, ¿quién es este jugador? Porque ahora estamos siguiendo a un vendedor de juguetes. Ah, que es Brendan Hughes. ¿What? O sea, es... Pero me encanta que todos los nombres, claro, o sea, porque suenan como bastante estereotípicos, es que suenan a falsos para mí. O sea, para mí es que cualquiera de esos, pero incluso los reales me suenan a tapadera completamente. No, cuando estás leyendo el libro entiendes que... Claro, estás más metida, ¿no? En la... Sí. Y de hecho, antes te mencionaba, antes de empezar el podcast, que había un documental que me hubiera encantado ver y es un documental enteramente focalizado en el personaje de la mujer de la portada del libro, Dolores Price. Esta mujer es famosa no solo porque en algunos sitios, y creo que en este libro la describen como la primera mujer que se unió al IRA, y es como, lo dudo si el IRA data de la fecha de la que hablamos, pero bueno, si queremos ser bombásticos, vale. De hecho es que en el libro siguen continuamente, madre mía, te iba a decir, sus aventuras, sus carismáticas, bueno, siguen su vida a la par que la de su hermana, o sea, como que parece que van en paralelo continuamente, sí, tomando las mismas decisiones políticas. Y llega un momento en el que la misma Dolores Price dice, oye, pero toda esta violencia que estamos generando en Irlanda del Norte, ¿por qué no la llevamos a Inglaterra? Y que se jodan un poquito, porque, en fin. Y así es como llevan al final... llevan a cabo un bombardeo en Londres en el año 73 donde hay varias personas involucradas, entre ellas las hermanas Price. ¿Qué pasa? Que las pillan. La forma en que las pillan y el cómo organizan el bombardeo y demás, pues también tú te lo estás leyendo en plan, esto es una película, ¿cómo puede ser posible? Y yo lo siento, todo el rato leyendo esto, fascinadísima, no podía parar, pero a la vez con esa culpa de, pero ¿por qué está haciendo este señor tan interesante esto? O sea, me siento muy sucia, pero a la vez no puedo parar. Total, que a esta mujer... Porque tú además querías que no les pillasen, ¿no? En todo momento. Yo... Es que es muy difícil de... No lo sé. Bueno, puedes sí, decir la no verdad, estamos... no nos oye nadie. No lo sé, porque no había un momento en el que del todo pudiera... como despegarme de la realidad de esta gente ha matado a gente. Es verdad que en el libro hay muchos momentos en los que por medio de Dolores y de Brendan Hughes, por ejemplo, te hacen partícipe de que se arrepentían. Estas personas llegaron a la edad adulta, llegaron al proceso de paz y se arrepienten de cómo han pasado las cosas. Lo que pasa, te iba a decir, no quiero spoilear, pero de nuevo, esto es historia. O sea, es muy patético querer morderme la lengua, pero bueno. El caso, esta mujer y su hermana se plantan en Londres, organizan un bombardeo, las pillan, las meten en la cárcel y son protagonistas de un episodio de huelga de hambre y posterior a alimentación forzada. ¿Se dice alimentación forzada? Qué fuerte. ¿En Creo castellano? que sí. Mira, esos capítulos, o sea, es pura historia de terror. O sea, una cosa de decir, ¿qué estoy leyendo? No, afortunadamente no te voy a leer ningún capítulo, pero el caso es que me acuerdo que cuando empezaban a explicar que en efecto... Ah, bueno, claro, las pillan y las encarcelan en Inglaterra, en Reino Unido. Entonces, una de las principales cosas que están reclamando desde el principio es, uno, que se les considera a todos presos políticos y que les manden de nuevo a Irlanda del Norte. Esa es la principal guerra que tienen. En plan,
No sé si, nosotros cumplimos condena, pero en Irlanda del Norte, por el amor de Dios, dejadnos en paz. Pero esto de la huelga de hambre, ¿cuándo sucedió? La huelga de hambre O sea, empieza... esta fue la famosa huelga de hambre. No, yo creo que la famosa huelga de hambre es otra en la que participé Brendan Hughes con otra gente en otra cárcel. Lo que pasa que la de Dolores Price también fue como muy épica porque le sucedía a ella y a la hermana, pues lo típico también, que todo esto lo ves desde la perspectiva de mujeres, mujeres jóvenes y bellas. ¿Cómo se puede estar haciendo a ellas, haciendo esto a ellas? Y encima son terroristas. ¿Qué está pasando? Entonces también como que tuvo mucha cobertura mediática. Y una cosa que me inquietó mucho desde el principio fue yo como que nunca me había parado a pensar en... Yo no entiendo el concepto de una huelga de hambre, David. O sea, como que si hubiéramos estado leyendo este libro a la vez, te hubiera dicho, David, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Pero una huelga de hambre dentro de una cárcel o en cualquier concepto? Dentro de la cárcel. Bueno, no, y en general también O sea, como que es un concepto que no acabo de entender porque es prácticamente una condena de muerte. O sea, estás poniendo tu vida en manos de otra persona que tiene que tomar una decisión. En este caso ya son presas y se la están jugando a... O sea, están en plan, sí, vamos a cumplir la condena, pero si lo hacemos en Irlanda del Norte. Si no, acabaremos con nuestra vida a través de este mecanismo. Es lo último a lo que podemos aferrarnos. No sé, como que me vuela mucho la cabeza, como que lo estaba leyendo y digo, uno, eso tiene que ser insufrible. Dos, ya estás en poder del enemigo. Me costaba como muchísimo recolocar la mente a... No, de verdad están ejerciendo algún tipo de poder, el único ápice de poder que les queda. No sé, como que no te hubiera sorprendido a ti Sí esta que, táctica. fíjate que saliendo un momento del entorno carcelario, la ley trans no esta nueva que tenemos maravillosa, sino la anterior que tenemos en España, en parte se consiguió por la presión que hizo Carla Antonelli haciendo una huelga de hambre. O sea que realmente, y bueno, también son muy famosas las huelgas de hambre de Gandhi, ¿no? Creo que fue. Sí, es que es como un concepto que he escuchado mucho, pero que nunca he entendido como el que hay detrás, por qué se consiguen Los las presos cosas. de ETA también han hecho varias huelgas de hambre, que de hecho esto creo que se trata brevemente o muy superficialmente, creo que es en Maisabel, la película, Ah, en la cual como que se deja caer que muchas veces las huelgas de hambre venían impuestas por la cúpula, que podía o no estar en la cárcel, y decían, no, venga, los presos tenéis que hacer una huelga de hambre para hacer presión sobre este tema. Y es verdad que es un poco difícil de entender en el sentido de estás en las manos un poco de el que consideras tu enemigo, o al menos de una institución que te tiene encerrado y que te puede tratar incluso de una manera que seguramente no sea justa. Pero claro, no pueden manifestarse, no pueden, o sea, no pueden visibilizar muchas cosas de ninguna manera que no sea al menos una huelga de hambre para llamar la atención, ¿no? Al menos y lanzar un mensaje. Sí que yo he visto que al final hay muchos dilemas éticos, sobre todo desde el punto de vista médico, cuando alguien que está en la cárcel inicia una huelga de hambre, porque se supone que las instituciones penitenciarias tienen que vigilar que esa persona esté en condiciones, o sea, que no esté en malas condiciones, y esa persona está decidiendo que va a dañarse a sí misma o va a hacer una huelga de hambre para visibilizar algo, ¿no? Entonces, hay veces que se ha... De hecho, este año, en 2023, hubo una huelga de hambre de presos de ETA oh. porque había... Creo que era porque uno de ellos le habían puesto a compartir celda y él no quería. Y finalmente la institución penitenciaria cedió y dijo que en cuanto tuvieran una celda individual libre le iban a trasladar ahí. Entonces... Qué fuerte, que sea como el último recurso real con... Uh-huh. Y la cosa es que desde el punto de vista médico sí que justo me ha sorprendido lo que comentabas de la alimentación forzada, Creo que es forzada. porque hay dos declaraciones de la World Medical Association, una de 1975 y otra de 1991, que la del 75 es la Declaración de Tokio y la del 91 la Declaración de Malta, y en ambas, que digamos que son, claro, desde el punto de vista médico, ¿no? ¿Qué hacer ante
personas encarceladas que deciden realizar una huelga de hambre. Y en las dos se prohíbe la alimentación forzada. No tengo los datos delante de mí, pero sé que en el libro explican que por lo menos con respecto a Reino Unido, el caso de estas dos hermanas condenadas en el 73, después de la huelga de hambre, el Reino Unido para, o sea, no vuelven a hacerlo por las consecuencias mediáticas que tiene el caso de estas dos y como en efecto al final se les concede lo que querían, pero claro, al borde de la muerte. Es demencial. De hecho, bueno, pues el documental este que no he conseguido verme antes del podcast se llama Dolores. Hay de yo, en inglés, no de I. Es que este nombre, telita. Creo que solo está disponible en inglés y es un documental con recreación, con estas recreaciones así un poco turbias con actores. Pero es que el grueso del documental es realmente una entrevista de yo no sé cuantísimas horas con Dolores Price hablando de pues su cómo llegó al IRA, el cómo estuvo involucrada en toda esta violencia, en según qué casos, en el bombardeo, su etapa en la cárcel. Y una cosa que sucede en el libro como de una forma muy precipitada, o yo por ejemplo no llegué como a enterarme de ¿pero esto cómo es posible? O sea, en teoría estaban condenadas ambas, porque en esos bombardeos en Londres realmente solo matan a una persona. O sea, como que fue una cosa demencial que causó mucho caos y daño, pero solo llegaron a matar a una persona y, pues eso, 200 heridos. Pero estaban como condenadas a... Ay, ¿cuánto era? Como condena de por vida, pero que después se les reduce a 20 años, porque no lo sé... Pero la realidad es que... Bueno, pero pasa mucho también en España, ¿no? Que muchas de las condenas que eran incluso de cientos de años de... Sí, nunca acabo de entender cuál es la lógica porque detrás de eso. Entiendo que es porque hay un número máximo de años que... No sé, la verdad es que hay... Y por buena conducta, yo no sé, hay como muchas cosas. Pero el caso es que estas mujeres que... O sea... Dime. O sea, quiero decir, porque si tú condenas a una persona a cientos de años, es como que de alguna manera estás dando por hecho que tu sistema permite... ¿Cómo se dice? ¿La vida eterna? Claro, como la condena permanente. No sé, nunca he entendido cuál es la lógica detrás de todas estas cosas. La realidad es que con estas hermanas, spoiler, al final las liberan a los 8 años. Y de verdad que no soy capaz de volver al libro y decir, ¿qué? ¿Por qué? O sea, como que ambas acaban teniendo una visión distorsionada de su cuerpo y de la alimentación a raíz de la huelga de hambre. Las dos se pasan el resto de su vida luchando con la anorexia, la bulimia y demás a raíz de lo que sucede entonces. Y por motivos que tienen que ver con su salud mental se les acaba dando la libertad. Y yo ahí me pierdo muchísimo. Pero claro, debería haber hecho como más documentación más allá del libro para entender cómo narices sucede esto. Bueno, llamamiento a que si alguien encuentra el documental, bueno, que nos lo mande. El documental está en una plataforma de un multimillonario al que no me gusta darle dinero, sobre todo porque no tenía certeza de que si yo lo compro en este país se iba a reproducir. Entonces... Bueno, me ha fallado, pero la vida de esta mujer, por lo que reproduce Patrick Radden Keefe, es fascinante. O sea que el documental tiene que ser alucinante. De hecho, si te vas a las notas del final del libro, muchas de las cosas que a nivel así emocional y de declaraciones que ella da vienen en parte de ese documental y de una serie de entrevistas. Entrevistas que, por cierto, son otra subtrama del libro. Porque es que cuando tú te piensas que está ya todo el pescado vendido y ¡ay! Tenemos a Dolores y a su hermana, tenemos a Jerry, tenemos a Brendan, tenemos a la mujer secuestrada al principio del libro, a la que apenas estamos prestando atención, por cierto, y es una víctima, pero ok. De repente este bendito autor te plantea otra subtrama que está como más, no diré en el presente, pero como más hacia el final pasado el conflicto. Hay una subtrama del proyecto Belfast. Y el proyecto Belfast es una serie de académicos de la Universidad de Boston con lazos en Irlanda del Norte. Se dicen,
esto ha sido alucinante lo que ha pasado en The Troubles. ¿Qué pasa? Pues que está todo muy fresco, que no ha habido ningún tipo de plan político para apaciguar lo que ha sucedido, para hacer algún tipo de compensación. Ahí no hay nada. Y entonces algunos académicos se plantean, historiadores, dicen, necesitamos testimonios de lo que acaba de pasar, de ambos lados. Necesitamos que haya como testimonios de la gente involucrada y guardarlos en algún sitio muy, muy seguro donde nadie pueda enterarse de que ha habido chivatos, básicamente, de que ha habido gente dando nombres e involucrando a otras figuras que hemos estado siguiendo a lo largo del libro. Entonces, ¿qué pasa? Que acaban haciendo como... Esto cuando lo estaba leyendo me daba como una sensación, rollo Vengadores, de esto de vamos a conseguir a esta persona que es de Irlanda del Norte y a esta persona que tenía contactos con los protestantes y a esta persona que conoce a no sé quién, como que juntan a un pequeño equipo que puede conseguir testimonios de ambos lados. Claro. Y convencerles de que es súper, súper, súper segurísimo que en la Universidad de Boston, si dan su testimonio, no se va a saber nada hasta que hayan muerto. O sea, esto es ultra confidencial. Hacemos una entrevistita, dais todos los detalles, sueltas ahí lo que quieras. ¿Qué pasa? Que están tratando con gente completamente traumatizada de ambos lados. Están tratando con gente que sí, están cagados vivos con que haya algún tipo de repercusión violenta de sus propios grupos hacia ellos por hablar, pero les están garantizando que no va a pasar nada y necesitan hablar porque están traumatizados. Entonces, al final, pues eso, el proyecto Belfast acaba como juntando entrevistas de un montón de gente involucrada en ambos lados del conflicto. Y no te diré, David, lo que pasa con el proyecto Belfast, pero yo de verdad que en los últimos capítulos estaba que no podía, o sea, estaba chillando. Buscando en Google ahora mismo. No, o sea, yo no estaba buscando nada, simplemente estaba chillando en plan, ¿pero qué me estás contando? ¿Pero cómo pudo pasar esto después con el proyecto Belfast? Bueno, en fin. Además, el proyecto Belfast es la forma sutil en la que empiezan a enlazar a todos esos personajes, a las hermanas Price, a la mujer secuestrada al principio, a Jerry Adams dando sus pasitos hacia el Sinn Féin, Brendan Hughes y sus también huelgas de hambre y sus salidas de la cárcel y sus... o sea, es que muchos de estos personajes los acabas... Sigues sus historias como personas de 40, 50 y tantos años que han estado involucrados en todo este nivel de violencia y después te topas con un final de conflicto en el que tú estás ahí en plan, no he cotizado, no soy, o sea, subsisto, no vivo. Claro. ¿Qué pasa ahora conmigo que he dado mi vida por una causa y que ha terminado en paz? Las cosas siguen un poco como estaban al principio, pero hemos perdido vidas de por medio. Todo eso es fascinante de leer y, bueno, pues eso, el proyecto Belfast es uno de esas tramas finales que dices, es que no doy crédito. Y es de la que se nutre gran parte del libro para estar siguiendo a estas figuras. Estas figuras dieron testimonio en el proyecto. ¿Y por qué sabemos de ello? Pues porque las cosas salieron mal, porque no deberíamos saber de nada del proyecto Belfast, en teoría. Qué fuerte. Entonces es... ¿Y hubo represalias? Ahí lo dejo. Para que la gente se tenga que leer el libro. Una cosa, por cierto, que quería tocar... referente a, pues eso, cuando por fin llegan al proceso de paz y demás, de repente en el libro citan, o sea, hablan de cómo en Irlanda del Norte no hubo realmente algún tipo de proceso u organismo real que pudiera dar cabida a ambos lados y se pudiera hablar del trauma generado durante todos esos años. Y se hablaba de cómo había faltado una comisión de la verdad. Y yo, ¿qué? Ah, ¿Cómo sí. que una comisión de la verdad? ¿Cómo que una verdad y reconciliación? Se citaba como caso exitoso el de Sudáfrica,
Y yo estaba en plan, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esto? Wikipedia. Y en efecto, Wikipedia te lo explica. Pero claro, es que decían que en el caso de Irlanda del Norte era muy complicado hacer algún tipo de organismo como ese, de un organismo sobre la verdad y la reconciliación, porque es que no hay un ganador. En el caso de Sudáfrica sí que tienes un... Vale, se acaba con el apartheid y todo esto, tenemos un ganador, pero en Irlanda del Norte no. Estás otra vez como estabas al principio. Pero al final si hay una reconciliación, no sé, a mí sí que otro ejemplo creo de caso bastante bien llevado de comisión de la verdad o comisión de la reconciliación o de la justicia o de como lo quieras llamar, es el de Argentina. Uno muy malo es el de España. En España no hemos tenido esa reflexión, no hemos tenido ese, no solo reconocer a las víctimas, sino también recompensarlas por lo que, no sé si la palabra es recompensar, ¿no? Pero... como... hacer algún tipo de justicia. Claro, como, sí. Entonces, yo tengo mis issues con que se llamen comisión de la verdad. Porque al final el tema verdad... Ya, dependiendo de aquí. O sea, al final en esos casos que se juzgan como exitosos es porque hay un ganador, que es obviamente quien impone la verdad. Claro, y que al final es que la verdad, o sea, es la verdad con la información que tenemos. Incluso si partimos de la base de que no hay malas intenciones, no hay intereses de por medio en que ciertas narrativas también estén presentes, y no digo que sean las mayoritarias, pero que estén presentes, es la información que tenemos, y a lo mejor de repente hay más información que sale, y por lo tanto no era toda la información, no sé, sí, tengo como muchos conflictos con ese nombre, pero sí que me parecen necesarias, y me parecen que de hecho en España uno de los problemas que tenemos es que no ha existido algo así, y que si se llamara Comisión de la Verdad, es que la derecha, bueno, en cuanto llegara al poder, lo tumbaría. Pero al menos ha habido algún tipo de intento, que me pareció muy curioso cuando me metí en Wikipedia, ese lugar, para ver qué era esto de las comisiones de la verdad, y la inmensa mayoría de los ejemplos eran, más allá de Sudáfrica, todo países latinoamericanos. Había un caso en El Salvador, hay caso en Chile, Argentina, Guatemala, Uruguay, Bolivia, y era como, joder, pues enhorabuena, muy bien. De hecho, creo que brevemente tratamos las comisiones de la verdad en el episodio... ¿De los dos demonios enfrentados? De los dos demonios recargados. Joder. Pensaba que lo iba a decir bien. Que es el número 8. Pero porque justamente parte de las informaciones que sale y la teoría de los dos demonios vienen de informes realizados precisamente para comisiones de este tipo, ¿no? También ahí hablamos de terrorismo. Sí, de terrorismo según Ana Rosa, sí. Y cómo desvirtualizar la palabra. Desvirtualizar, no. ¿Cómo se dice? Desvirtuar, perdón. Es que el vermut ya me está tocando. Pequeña nota ya llegando hacia el final. Ya cuando se toca el final del conflicto y demás, había un apartado, como retomando con el caso de Jean McConville, la mujer que secuestran al principio del libro, en el que se habla, pues eso, de los desaparecidos del conflicto. Uh-huh. Y el autor le está dando muchísimo peso, obviamente, porque no solo están las víctimas de la violencia, la gente herida, los traumatizados, los participantes de un lado y del otro, es que también hubo personas desaparecidas que de un momento a otro, por parte del IRA, por lo principalmente, desaparecen del mapa y no hay formas de encontrarlos. Y entonces de repente el autor hacía como algún tipo de comentario en plan, cuando hablamos de desaparecidos hay que tener en cuenta pues que Irlanda del Norte es, pues eso, un espacio pequeño, que creo que fue contigo, ¿no? Que te mandé una imagen de estas. Extremadura. Es más pequeño. O sea, hola. Bueno, en fin, el caso que eso hablaba de cómo había que tener en cuenta que toda esta cantidad de violencia, estos 30 años de conflicto y de trauma, sucede en un espacio absolutamente reducido. Y de repente se pone a nombrar, a dar números, y yo estaba, o sea, fue como el momento ya hacia el final del libro que dije, ¿qué? O sea, yo debería saber esto porque yo ya sé que Irlanda es pequeño de narices, pero de repente se puso a dar números y dice, sí, pensemos en Chile con sus 3.000 desaparecidos tras el golpe de Estado, pensemos en Argentina con sus 30.000...
Bueno, pues en Irlanda del Norte, después del conflicto, hablamos de 16. Y yo en plan, ¿16? 16. Pero 16 desaparecidos que no necesariamente, o sea, no solo son las muertes, son las personas que No, claro, fueron desaparecidas. víctimas incontables, contables, pero muchas más, pero desaparecidos 16 y de repente dio el 16. número y yo me quedé en plan, espérate, espérate. Qué fuerte. España, Wikipedia, Claro. 140.000. 140.000 en España. 140.000. Pero ¿y Y en el desaparecidos libro no ponen ni de qué? En la guerra civil. En la guerra civil y franquismo incluido, creo. Claro. Claro, ahí incluye, entiendo, la gente que está en fosas comunes. Sí. Claro. Sí. Wow. Pero, o sea, en ese momento cuando dieron los números yo estaba alucinando Qué fuerte. porque si bien se habla de que no hay una comisión de la verdad en este caso, etcétera, etcétera, sí que se crean unos organismos y se crea una especie como de tregua de alguna forma con el IRA para que faciliten la información para encontrar a estas 16 personas. Ahora no estoy segura, creo que no a día de hoy no se han encontrado a todas, pero se encuentran a bastantes de las 16, porque son 16. Claro. Es que yo todavía estoy alucinando Qué con esos fuerte. números en plan, que estamos comparándolo con 140.000 en Y España. aún así es súper relevante por lo que dices, ¿no? De la cantidad de personas, o sea, de la población que hay en... Sí, o sea, Irlanda del Norte. claro, en Irlanda del Norte tú hablas de los desaparecidos y eso tiene una carga política y un peso como si... Bueno, estoy diciendo como si estuviera, pero entiendo que afecta a muchísima gente y es en plan... Y el hecho de que sean... Son 16 O sea, personas en comparación con nuestras 140.000 y nosotros no estamos o sea, no estamos montando un circo para las 140.000 personas no ubicadas en España. O sea, me voló la cabeza. Eso súper bueno y de hecho un documental con el cual me entraron como muchas ganas de apuntarme de voluntario precisamente a las organizaciones que son o asociaciones de víctimas que en gran medida son las que están moviendo todo el tema de la recuperación de las personas desaparecidas. Es el documental de Pedro Almodóvar, El silencio de otros. Era de Almodóvar. Bueno, es... Lo produce quizás. Exacto, es productor. Directores son Robert Bagar y Almudena Carracedo. Buenísimo, sí. Yo Súper creo que bueno. acabé el documental llorando. Sí. Pues justo esta mañana, en este día completamente indefinido, que no vamos a especificar, me he topado en Instagram con una publicación que hablaba de cómo se acaba de... Creo que es en realidad un proyecto que viene ya del año pasado, pero en Colmenar el Viejo han encontrado, no sé si es la palabra correcta, pero una fosa dentro del propio cementerio, como rollo una especie de pasillo, con 109 personas claro. en una fosa. Sí. Y digo, 16. O sea, es que Claro. la cabeza me da vueltas, de verdad. Completamente. Es alucinante. En fin, ahí tengo aquí un documento con incontables notitas, incontables detalles absolutamente demenciales de la vida de estos 3 personajes que decide este hombre seguir, pero que yo después he visto otros vídeos del tipo documental y no se nombran continuamente a las hermanas Price o a Brendan Hughes. Jerry Adams sí acaba teniendo como una relevancia que no se puede negar. Vaya, justo el pero... que dice que no ha participado es el que más relevancia llega a tener. David, tengo pendiente verme, no me la he visto, pero lo tengo ahí. Por lo visto, hay una obra de teatro que se menciona en el libro y yo estaba ya muerta de la risa. Yo lo siento, Jerry Adams ha tenido que ser bastante hijo de puta y también tener una relevancia increíble, pero esta cosa de no decir ni mu nunca para mantener su presencia política, por lo visto hay una obra de teatro llamada Cyprus Street, en la que un señor protestante de Irlanda del Norte conoce a su nieto, un bebé, y el señor tiene una crisis increíble porque dice que ese bebé es Jerry Adams. La obra de teatro tiene muchísima... O sea, la han celebrado muchísimo y está interpretada por un actor irlandés que se llama Stephen Rea. ¿Stephen Rea? Stephen Rea. Rey.
Se escribe Rea, pero creo que se lee Stephen Ray. Que si le buscas, este hombre aparece en el libro en un par de ocasiones, tiene relación con Dolores Price, y yo estaba en plan, sí, Stephen, bueno, quien quiera ser, me da igual. Y me había terminado el libro y de repente me hizo la cabeza como, un momento, Stephen Rea, un momento. Este señor sale en V de Vendetta, entre otras muchas cosas. O sea, de repente me puse a buscarlo y dije, ¿cómo que este hombre es el ex marido de Dolores Price, señora de Lira, cara de la portada de este libro? Bueno, mira, demencial. Pues Stephen Ray, escrito Rea, es el protagonista de esta obra de teatro en la que este hombre tiene una crisis existencial porque su bebé, su nieto, tiene la cara de Jerry Adams, y yo me quiero ver esta obra de teatro. Vamos, o sea, Qué no me ha dado maravilla. tiempo a prepararme, pero me la quiero ver. En fin, que Fantástico. podría enredarme en pequeños detallitos hasta el fin de los días porque No, no, súper interesante. me ha volado la cabeza, pero es que ahora tengo el momento. Tengo que decirte una cosa, David, que descubrí después de haberme leído todo esto. Espérate, está sonando. ¿Escuchas eso? Sí. Es el camión de los helados. ¿Qué? Pero si no tenéis Sí. verano, ¿cómo es posible? Exacto. Este inciso está protagonizado por Irlanda. Vale. Mi cierre final de este libro. 1, he de decir, no he spoileado los finales de las subtramas de estos personajes que a mí me volaron la cabeza. No me he visto esos documentales y obra de teatro que me parecen ya una fantasía para seguir profundizando en estos temas, pero es que una vez me había leído todo esto y yo estaba contentísima viéndome entrevistas con el autor, entendiendo por qué qué le había llevado a documentarse de esta forma, etcétera, etcétera. No estoy diciéndote, porque él en las propias entrevistas dice, a raíz de la documentación, y esto no aparece en el libro, me enteré de cosas que cierran el caso. Hago como ahí podría ser así, pero no lo confirmo porque yo solo soy un periodista. Pero es que es más allá de todo eso, que no voy a spoilear porque así dejamos un poco de misterio. Yo termino el libro, me meto en internet y de repente me topo con que en Disney Plus, el año que viene, si las huelgas de guionistas, actores y demás no lo paralizan, va a haber un true crime del caso de la desaparición de Jean McConville. Y no es un caso cualquiera, o sea, no es una adaptación cualquiera, es una adaptación del libro No digas nada. Y yo no sé si se van a centrar únicamente en su desaparición o van a hacer lo que hace el libro de sí, empezamos con este caso. Pero ahora permíteme que te presente a Jerry Adams, a Brendan y a las hermanas Price, porque vamos a seguir 30 añitos de intensidad. No lo sé, solo sé que En están... Disney Plus, vale. En Disney Plus se viene, la gente no está contenta, por lo que he oído. ¿Por qué? He oído porque creo que, bueno, la gente que no está contenta son los hijos de Jean McConville, lo cual ya es inquietante, porque si van a empezar el true crime basándose en ese caso y los hijos no están happy, mal vamos. Los 10 hijos. Pero por lo visto, no sé si va a incluir también como rollo... Se dice recreaciones en español, es que me suena muy raro. Pero es ese tipo de... Ahora con actores te enseñamos algunos Sí, lo que hace amagos de lo que Milenio, podría haber. Lo que hacía Cuarto Exacto. Milenio con los extraterrestres. Aparentemente va a tener parte de eso porque se habla de que ya ha habido como algún tipo de rodaje en algún sitio que intentaba hacerse pasar por los edificios Divis estos en los que vivía Jim McConville, que a día de hoy no existen, pero eso está sucediendo y yo estoy en plan... Si este libro tú ya te lo lees como un true crime, ¿qué va a pasar con el true crime? O sea, solo puede ser completamente devorable, a no ser que lo hagan terriblemente mal. No lo sé. Ya, el problema de pero cuando vaya, está tan bien hecho el libro que luego solo hay un camino, que es a que vaya peor. Ya.
Pero crucemos los dedos, ojalá que esté bien. He de decir, el libro tiene esta fama de rollo true crime y demás, pero ha ganado premios de literatura política y documental, en plan, tío, está muy bien hecho. También te digo, es el primer libro de estas características que yo me leo. O sea, yo soy de ensayo, soy de memorias, soy de ficción, pero no soy muy de leer nada histórico, nada documental. Entonces, no sé con qué compararlo. No sé si este tono de casi narrativa es muy común o no, pero entiendo que sí es un verdad poco, que todo el mundo coincide. O sea, claro, es una mezcla de como muy documentado, pero a la vez como novela histórica, casi, ¿no? Sí, pero claro, no se inventa nada. Es una cosa... Claro. O sea, muy novela extraña. desde el punto de vista que está novelado, pero no porque los datos no sean reales, entiendo. Sí, en efecto. No sé. Es extraño, pero ya te digo que yo lo abordaba con muchísimo miedo de decir, no tengo contexto, debería haber estudiado muchísimo más del pasado de Irlanda. Y es que empiezas y no puedes parar. Es como, este señor sabe perfectamente cómo centrarse en lo que es más peliculero, pero en efecto es real de todo el conflicto y de la vida de estos personajes. Entonces, nada, creo que esto es el final. Súper interesante. No digas nada. ¿Y qué te estás leyendo ahora? Me acabo de leer Lo que hay, de Sara Torres, que me lo he leído además prácticamente en conjunto con otras dos amigas tuyas también, y nos lo hemos pasado pipas. O sea, qué bonito escribe Sara Torres, qué sensibilidad. Qué bueno eso de compartir una lectura, además que te guste. Sí, o sea, es que por lo visto Sara Torres hasta la fecha había escrito poesía. Yo descubrí a esta mujer gracias al podcast de Ciberlocutorio, un día en el que la invitan a hablar de amistad y relaciones humanas y demás, y yo no sabía quién era. Pensaba que era una amiga de estas dos y estaba escuchando y digo, qué bonito habla, qué inteligente, no sé quién es, espero que esta persona escriba. Y ya cuando me quise poner a buscar dije, ¿cómo que tiene una novela? ¿Cómo que es casi, o sea, autobiografía? ¿Qué? Somos amigas, la amo, me lo tengo que leer y en efecto me ha alucinado. O sea, estoy contentísima este año con las lecturas. Qué bueno. ¿Tú con qué estás? Yo estoy leyéndome un libro de Carolina Meloni, que no Georgia. Carolina Meloni, que se llama Feminismos fronterizos, mestizas, abyectas y perras. Y es un libro que... Bueno, es que por supuesto que la otra Meloni no podría escribir. No, por supuesto que no. De hecho, vamos, son como la antítesis. Y es un libro que justo habla de lo que ella denomina feminismo transfronterizo, ¿no? O feminismos transfronterizos, que son esos feminismos que han estado siempre fuera o lejos del centro de lo hegemónico, pues desde las teorías queer, pero también las teorías decoloniales o anticoloniales. Decoloniales. Y un poco cómo muchos de los debates que a día de hoy parece que están intentando imponerse en el feminismo son debates que se supone que ya de alguna manera se habían discutido abiertamente, largo y tendido, se habían superado y bueno, pues aquí estamos. Aparentemente no se han dando superado. vueltas sobre lo mismo over and over, que obviamente es normal, feminismos hay muchos, igual que hay, ¿no? Es ok, pero habla un poco de cómo parece que nos hemos olvidado de autoras súper relevantes que ya pusieron la cuestión de la raza, la clase, el género, la orientación, mil intersecciones en el debate, ¿no? Súper interesante. Suena a potencial superíndice. Pero sabemos que tenemos títulos pendientes. Hay lista de espera. A día de hoy. Totalmente. Ay, por favor. Pues muchísimas gracias, Julia, por traer el libro y por hacer tan ameno un tema que a priori sí que yo creo que es bastante complicado. Yo pido disculpas por lo demasiado dicharachero del podcast y del comentario, pero es que es verdad que lo he vivido así. O sea, lo he vivido como con la tranquilidad con la que te tragas un true crime, pero es que nada, no puedo fingirlo, ha sido así. Pues muchísimas gracias, Julia, y nos vemos súper pronto, seguro. Segurísimo. Hasta prontito.